Estamos de vuelta en este maravilloso debate y esta noche lo prometido es deuda. Tenemos unas imágenes muy especiales con las que queremos empezar nuestro debate para ver cómo se ha ido desarrollando la provincia de Almería. Es realmente impresionante este conjunto de invernaderos en los que se cultivan gran variedad de productos vegetales en cualquier mes y estación. Sobresalen los claveles y las rosas, con los que no tan solo se atiende al mercado nacional, sino que se exportan en grandes cantidades. Gracias a la labor últimamente realizada, la provincia cuenta con 15.000 hectáreas de nuevos regadíos. Además se han repoblado otras 25.000, de las que 6.000 se dedican a la uva, la famosa uva de Almería, y 6.000 más a naranjales, sin contar otras dedicadas a distintos frutales y plantaciones de caña de azúcar. España es el único país del continente que por razón de su clima la puede cultivar. Bueno, pues estamos de vuelta. Jacinto, viendo esas imágenes, llama mucho la atención lo que ha crecido Almería desde los años 50, 60. Incluso se hablaba en ese momento de la uva de Barco, una de los grandes buques insignia. Claro, la importancia de la uva que venía de tiempos inmemoriales. Hay que recordar que ya a final del siglo XIX y principios del XX se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de la provincia, que se exportaba incluso a Estados Unidos, y que pues fue cediendo el terreno. Yo, si me apura, la uva todavía me parece algo que no debió de perderse en Almería, y si se perdió, hay que decirlo con todas las palabras, fue por la ausencia de compromiso no de los cultivadores, de los propietarios de la tierra y de las empresas comercializadoras, que no se dieron cuenta que surgieron otras variedades, no se dieron cuenta de que había otras zonas de competencia, y al final prácticamente se perdió por esa desidia que está desgraciadamente en nuestra historia, ¿no? Jacinto, sí me gustaría preguntarte, ¿qué sientes al ver esas imágenes? Pues mira, yo, si quieres que te sea sincero, lo que recuerdo son a personas concretas de esa época, de cuando yo era niño, ¿no? Recuerdo a las personas que formaban parte del escenario humano, aquel en el que todavía veías venir a la gente de La Vega a traer sus productos a la Alhóndiga, la plaza del mercado. Lo que hoy ocupa el pescado en nuestro mercado central era el sitio donde llegaban los productos de la Alhóndiga para ser subastados. La gente de la generación de mi padre no le llamaba a la plaza, le llamaba a la Alhóndiga. Iban a la Alhóndiga, porque allí y sobre todo eran aquellas personas que venían de la Vega, parecía que venían de otro mundo, ¿no? Era algo, si todavía hoy existe un desfase absolutamente estúpido entre el medio rural y el medio urbano, ¿no? Es decir, entonces era tremendo, ¿no? Eran dos mundos que coexistían sin un nexo de unión realmente sólido, y sobre todo sin la valoración que merece, porque esto que hicieron los agricultores que se asentaron en el poniente, viniendo de la Alpujarra, de donde por cierto procede la familia de mi padre, de Albondón, lo que hicieron fue una especie de epopeya sin ser conscientes de ello, ¿no? Nadie dirigía eso, era una cuestión de la necesidad de supervivencia, de la coincidencia con una serie de factores tecnológicos externos que llegaron aquí un poco por azar, y entonces esa necesidad de arraigarse, de sacar adelante a las familias, de reconvertir los conocimientos agrícolas casi milenarios en algo actual. Ahí estamos viendo precisamente el uso de las acequias, ¿no? Tiene bastantes siglos de antigüedad en nuestro escenario geográfico. Pues todo eso, si me apura, es como eso, como una epopeya con miles de héroes que, a diferencia de los que aparecen en las películas y en la literatura, no eran conscientes de que estaban ejerciendo. Llama mucho la atención también, yo creo que en aquella época, y bien lo ha comentado también Jacinto,
el pundonor de cada uno de los agricultores, cuando esto lo llaman el milagro de Almería, no es el milagro de Almería, es el milagro de todos y cada uno de los almerienses, porque recordamos que las entidades financieras en ese momento no apostaban por la agricultura y los créditos estaban cercanos al 28%. Hablamos del 28% en algunos de los casos, y las entidades financieras que se llenan la boca diciendo que han ayudado al agroalmeriense lo ha ayudado todos y cada uno de los agricultores que se levantaban cada mañana para darle de comer a todas y cada una de sus familias. Y ese conjunto de familias que se sentaron en la provincia de Almería son las que han sacado la mayor agroindustria que hay en el planeta Tierra, Juan Luis. Fernando, pues sí, la verdad es que es para estar muy orgulloso. Al final había una necesidad, que es que tenemos que dar de comer a nuestros familiares y sobre todo al resto de provincia también. Nosotros hemos visto, o viendo estas imágenes, la verdad que uno se siente orgulloso de cómo ha cambiado la agricultura. Yo la estaba viendo y había cosillas como la finca que se veía, que me parecía una finca ya muy tecnificada, sí, para la época. He estado también, me ha parecido ver algunos aspersores. En aquella época ya se tenía la conciencia de lo importante que era el agua. Y parece que no mentira. Hace falta que venga Europa a decirlo. Claro, no, pero fíjate, Fernando, parece mentira que estas imágenes son en blanco y negro. Pero si las pusiésemos a color. Claro, no, pero me refiero que en algunas otras zonas de España se sigue regando de esta manera. Claro. A esta altura. No está todavía aquí el riego por goteo, claro, no ha llegado todavía. Y además, antes he dicho que había unas coincidencias tecnológicas absolutamente no controladas. Hay un detalle muy importante en la zona del poniente, sobre todo en la zona de la Mojonera, etcétera, y es que cuando España termina de reconciliarse con las potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide ayudar a España de alguna manera, manda la leche en polvo y una serie de cosas, y manda también sistemas de prospección para el petróleo que habían quedado obsoletos en Texas y en otros sitios, las manda aquí, y estas son las que se utilizan y se encuentra agua, ¿no? Para los sondeos. Para los sondeos. Claro. A alguien se le ocurrió utilizarlas para eso. Fíjate. Y tuvieron un efecto milagroso. Pero si, por ejemplo, esas máquinas hubieran estado todavía en funcionamiento, jamás la habían mandado desde Estados Unidos. Fíjate que hay cosas más curiosas. Y perdonad, los viejos ya hablamos, parecemos incontinencia verbal, pero es que me resulta muy curioso. Hay una página de La Voz de Almería del año 60 y poco, 65, 66, en las que hay una visita del ministro de Agricultura de entonces a Almería, y va contando pues cómo se han desarrollado algunos poblados de colonización, tal, no sé qué, va viendo cosas, y entonces en 2 líneas pasa por la finca de Paco Piloto, la finca, sí, claro, y hay 2 líneas que dice, y también pasó por un no sé qué que se llama invernadero, y no hay más referencia. El resto es una información de varias páginas en las que solo la palabra invernadero se cita en 2 líneas de pasada. Es tremendo, ¿eh, María? Lo que se ha desarrollado la agricultura en 60 años. Totalmente. Bueno, desde aquí quiero mencionar a mi profesor, al doctor Francisco Camacho de la Universidad de Almería, especialista en agricultura, que nos hablaba, como bien dice Jacinto, de los pueblos blancos, de cómo se conformaron los pueblos de colonización y pues eso, que todos tenían su pequeña iglesia, ¿no? Y que al final lo que se hizo aquí, Almería era como una tierra que estaba perdida y que gracias a lo que le dieron, ¿no?, a los agricultores para que pudiesen levantar ese sector primario, pues fíjate, ¿no?, lo que se ha conseguido. Yo no he tenido el privilegio como Jacinto de poder vivir, ¿no?, toda esa evolución, pero la verdad que es admirable todos los agricultores que empezaron en aquella época, ese poder de sacrificio y de lucha. Claro. El elemento esencial es el sacrificio, porque no olvidemos que la decisión de aquellos pueblos de colonización que formaron parte de un proyecto que no se llevó a cabo en la época de la República, se reconvirtió, pero con un fin muy curioso, no el hecho de desarrollar la agricultura de las provincias, sino de que la mano de obra que se necesitaba para la agricultura tradicional no se desplazara a las grandes ciudades y dejara obsoleta ¿no? Ese fue el objetivo, y se convirtió en otra cosa completamente distinta, ¿no? Llama mucho la atención que, sobre todo un tema que has comentado, las casualidades, el enarenado.
llegó prácticamente de casualidad. En parte sí, en parte sí. Y es tremendo cómo estas casualidades han hecho que la provincia de Almería sea uno de los referentes mundiales de la agroindustria. Esto ahí está en la historia, no solamente en la historia económica de la provincia, sino también en la historia personal de algunas familias que todavía están relacionadas con eso. Quiero recordar, por ejemplo, la posibilidad de conocer a los descendientes de Juan Cuadrado, que fue un delegado de Agricultura en esa época, como en la experiencia que se había vivido en Israel, ligada a las primeras etapas de la existencia del Estado de Israel, con los famosos kibutz y con la serie de colectivización del cultivo de la tierra, todo este tipo de cosas que generaron en principio esos primeros invernaderos de clima mediterráneo. Y a alguien se le ocurrió, a algunos delegados de tal, incluso algún otro también, a Hernández y algún otro, traerse aquí a Almería eso a ver qué pasaba. Fíjate. Pero no fue tanto la decisión del sector que no existía. Claro. La hermandad de labradores era otra cosa completamente diferente a todo lo que podemos pensar hoy. Tampoco la administración tenía... pero de alguna manera eso empezó a funcionar. Y el hambre fue el principal combustible. Correcto. Poco a poco, a mí cerrando este debate, Juan Luis, ¿con qué te quieres quedar esta noche todo lo que hemos hablado? Pues fíjate, yo me quedo tras ver estas imágenes con la importancia, la suma importancia que tiene la tecnología hoy en día para que sigamos sacando al final el sector adelante como empresas ICOs que cuidan tanto de la sostenibilidad y del agua de Almería. María, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar? Pues bueno, al final yo creo que el sector agrícola, seguirá mejorando porque tanto los agricultores como las empresas cada vez, se centran en seguir apostando por el modelo Almería y al final creo que también los agricultores cada día son más conscientes y más profesionales. Efectivamente. Jacinto, te toca cerrar en 10 segundos, que nos quedamos sin tiempo. En 10 segundos, que el futuro comienza mañana. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Juan Luis, María, Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo creo que esta noche pone de manifiesto que el trabajo de cada uno de los que conforma este sector agroalimentario ha hecho que seamos lo que somos hoy día como sector. Desearle, como cada semana, que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices.